editorial del periódico El Economista, colaborador en este espacio de manera intermitente, a quien agradecemos mucho. ¿Podría orientarnos sobre esta situación? Porque estamos hablando de no poca gente. Luis Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Los 3 millones a los que haces referencia son de un total de 4.300.000, más o menos. Entonces, pues yo diría, es menos, aproximadamente un tercio de los trabajadores que están en outsourcing ya pudieron pasar a un esquema de contratación más ortodoxo. Y los 3 millones a los que haces referencia son trabajadores que siguen en el viejo esquema, que sus empresas no han podido o no han querido en algunos casos acelerar vamos a decir, el paso al nuevo esquema. ¿Cuál es el problema? Yo pienso, Pepe, los plazos que se dieron suponían que todo funcionara como relojito. Un registro frente a la Secretaría del Trabajo, pero también un registro frente al IMSS, notificaciones al SAT, al Infonavit, y la verdad es que entre la pandemia, yo diría cierta dificultad de las instituciones para responder a esas solicitudes masivas de servicios, etcétera, lo han hecho complicado. La prórroga que fue propuesta por el senador Monreal, yo diría que fue un reconocimiento de que los plazos originales simplemente no daban. Ahora la discusión es si el mes que está proponiendo Morena, un poco en voz de Ricardo Monreal, si el mes será suficiente. El sector empresarial dice, oigan, todavía un mes sigue siendo muy complicado. Es muy curiosa la postura del sector empresarial, Pepe, porque dicen, no estamos pidiendo cambios a la ley, no queremos que se reabra la negociación, simplemente que se reconozca que los plazos son muy complicados y, como esto genera una situación en donde eventualmente a quien se quiere beneficiar puede resultar perjudicado por esta indefinición o por esta inseguridad laboral. Pero tiene que haber un periodo extraordinario del Congreso para celebrar todo este asunto, para postergar ya legalmente un mes la entrada en vigor de esta regulación del outsourcing o subcontratación prevista para el 1 de agosto. Pero ayer pues nos enteramos de que no iba a haber periodo extraordinario. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo tengo la impresión que a la mexicana vamos a hacer como si no hubiera pasado y simplemente por la vía de los hechos se va a dar el plazo. Es imposible absolutamente que en los días que quedan, prácticamente 48 horas, se cumplan con los trámites. Son muchas empresas, muchos trabajadores, no hay poder humano. Como dices tú, el legislativo está mucho más preocupado por usar como piezas de cambio el procedimiento de un exalcalde y de un diputado que agarraron en un hotel con muchachitos, pero en realidad, más allá de lo que esté pasando en el legislativo, en la realidad para las empresas está siendo muy complicado cumplir con los plazos que estaban previstos. O sea, son innegables, me queda claro, los beneficios, ¿no?, que esta reforma va a generar a favor de la clase trabajadora, de los trabajadores, y que hay voluntad de las empresas para llevar a cabo esto. Sin embargo, el tiempo es el que no alcanza, no da tiempo. No, por eso se pide con urgencia que haya esa prórroga, que de hecho tácitamente ya está autorizada. Prácticamente no hay un solo actor, y con esto me refiero desde el presidente de la República, la propia secretaria del Trabajo, el Consejo Técnico del IMSS, prácticamente todo mundo dice, vamos trabajando en que este plazo funcione. La única discusión ahorita, me parece que pertinente más allá de la del legislativo, es si el mes extra sería suficiente o necesitaremos un poco más.
creo que se trata de un cambio enorme, es una reestructura del mercado laboral y más nos vale hacerla bien. Están, como bien decías al comenzar este comentario, Pepe, estamos hablando de 3 millones de empleos, pues que en eso están en el limbo, y más nos vale sacarlos de ahí para que sean parte de la economía formal con mejores salarios. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que se tienen que ajustar a lo que marca la ley del 23 de abril? Ya no van a cotizar ante el Instituto del Seguro Social, ante el régimen de pensiones. El que va a salir perdiendo, pues es el Seguro Social. A ver, muchos de los trabajadores quedarían en una mejor posición una vez que logren pasar al nuevo esquema. La gran duda, Pepe, y de alguna manera las cifras que se manejan son muy contradictorias entre sí, es si para algunas empresas la regularización sin outsourcing les permitiría mantener los puestos de trabajo. Yo diría, ese es el riesgo real, es que haya empresas que simplemente digan no voy a poder, y la situación está muy complicada, la normativa está también muy complicada, y yo diría, ese es el escenario complicado. Mi impresión, Pepe, es, como nos pasa en muchísimos temas, mientras el plazo estaba lejos, a nadie le preocupó mucho ni revisar si los tiempos para hacer los cambios eran los correctos. Aparentemente a nadie le preocupó saber si las cifras que los empresarios en algún momento manejaron eran reales o era bluff. Ahora que ya estamos al cuarto para las 12, ahora sí todo el mundo está diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si todo esto se tiene que hacer? Y si se hace al pie de la letra, ¿cuáles son los efectos? Pues te agradezco mucho, Luis Miguel. Creo que mucho orientará la información y el comentario que pudieras compartir con nosotros a través del periódico El Economista también, desde luego, para estar al tanto y dar seguimiento. Son muchos los trabajadores, 3 millones de trabajadores que están ahora en la incertidumbre y a los que hay que proporcionarles cuando menos la información necesaria para que opten por lo más conveniente. Te agradecemos mucho entonces que nos hayas tomado la llamada. Con muchísimo gusto, Pepe, como siempre. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.